La violencia religiosa es una de las principales causas de muertes alrededor del planeta entero. La fe no solo mueve montañas, arma ejércitos, promueve el odio, encuentra en otro mundo las razones perfectas para quitarle la vida a muchísimas personas. El resultado es escalofriante. El supuesto mandato divino que sienten algunas personas es el motivo principal para quitarle la vida a otro ser humano. Un ejemplo claro de esta situación es el Estado Islámico en Irak y su persecución contra todos los credos calificados de infieles, pero también los demás conflictos en la región, incluidos la guerra civil siria y la masacre del ejército de Israel en Gaza. Estos tienen componentes religiosos. Un fenómeno equivalente es pan de cada día en el norte de África, donde la idea violenta de Dios ha matado a mucha más gente que el terrorífico virus del ébola. Pero esto no es exclusivo solamente de una religión. En el caso, por ejemplo, del cristianismo, tenemos que recordar la Santa Inquisición, que terminó con miles de vidas humanas, las cruzadas, la evangelización en América y el modo en el que se desarrolló el laicismo durante los siglos XVI y XVII, como una reacción violenta producida por las religiones de mayor difusión en el occidente. Ahora, en las religiones cristianas, como en las otras, se producen enfrentamientos entre las interpretaciones pacifistas o bélicas de las escrituras y mensajes religiosos, como es el caso, por ejemplo, de la afirmación de Jesús: "No vengo a traer la paz, sino la espada", cuya acepción literal o simbólica ha sido discutida a lo largo de la historia. En los últimos 2 años, la persecución religiosa se ha agravado a tal punto de alcanzar la mayor cantidad de desplazamientos de refugiados en el mundo. Millones de cristianos, musulmanes, hindús y fieles de otras religiones y sectas han sido forzados al abandono de sus hogares por motivos de creencias religiosas. Incluso hay comunidades enteras que han desaparecido de sus tradicionales lugares de residencia y se han dispersado a otros países. El Papa Francisco ha dado varios pasos en la dirección de tratar de tener la paz entre religiones. Ha recibido del Vaticano a líderes de Palestina e Israel, que si bien es como una cita más formal, más política, diplomática, también tiene connotaciones religiosas. Y todo esto llevado por esta ola de violencia que se ha dado en estos últimos años entre religiones. Recordemos que la época de la Santa Inquisición dejó miles de muertes a su paso. Eran personas que eran acusadas de ser ateas por cualquier razón y por cualquier persona. Ni siquiera tenían un juicio justo. Cualquier persona podía acusarlos y ellos fallecer a causa de una mala acusación por cualquiera de las miles de torturas que habían sido inventadas por la Iglesia. Recordemos, por ejemplo, la historia de María Magdalena en la religión católica. Es esta mujer que es acusada de llevar una vida pues demasiado liberal, por decirlo de alguna manera, y es acusada por el pueblo entero y es llevada a un lugar donde todos empiezan a tomar piedras y a apedrearla en este lugar, y llega Jesús y él la salva, y es de donde viene esta famosa frase de: "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra". ¿Qué nos lleva a pensar en esto? Desde tiempos de Jesús ya existía el fanatismo religioso, ya existía. Y el mismo Jesús histórico nos deja esta enseñanza de que no éramos nadie santos para culpar a otra persona, para señalar a otra persona. Es una historia que, bien sea o no sea cierta, nos deja una enseñanza muy clara. No puedes andar juzgando a la gente solamente por tus creencias o lo que tú quieras pensar de los demás. Pero hasta el mismo Jesús no pudo lograr que la gente cambiara estas ideas de ser juzgadores, porque a él les viene todo lo que ha pasado después de esta historia. Tenemos, por ejemplo, el
caso también de Galileo Galilei, que él descubre a través de su telescopio diseñado por él mismo que las órbitas obedecen a las leyes de la gravedad y no a las de la Tierra como la Iglesia lo decretaba. ¿Qué pasa con él? Que él viaja a Roma promoviendo estas ideas que él había descubierto, y lo que hace la Iglesia es considerarlo un hereje y condenarlo mediante la Inquisición, que lo retuvo por arresto domiciliario durante los 9 últimos años de su vida. William Tyndale es este reconocido inglés y figura clave del protestantismo, quien fue el que tradujo por primera vez la Biblia al inglés y al hebreo, además de ser el primero en imprimirla en inglés. Él desafió al Papa imprimiendo miles de ejemplares del Nuevo Testamento para que la gente común pues tuviera acceso a la Biblia, lo cual fue tomado como un claro desafío para la Iglesia, para las conveniencias de la Iglesia, que más tarde comenzó a confiscar los escritos y a quemarlos por completo. En 1535 Tyndale fue encarcelado y un año más tarde fue amarrado a una estaca para ahorcarlo y quemarlo de manera pública solamente por haber traducido el Nuevo Testamento e imprimirlo para que la gente pudiera saber qué es lo que realmente decía en estos escritos. Y cómo olvidar a la famosísima Juana de Arco. Ella fue una francesa que tuvo una visión donde Dios le indicaba que tenía que expulsar a los ingleses de Francia cuando esta nación estaba ocupada por Inglaterra. En 1429, cuando ella solamente tenía 17 años, convenció al rey Carlos VII de liberar a su nación y encabezó al ejército francés junto con importantes generales para tomar la ciudad de Orleans y sacar a los invasores. Aunque más tarde fue capturada por los borgoñeses y entregada a los ingleses, quienes con apoyo de los clérigos la condenaron brutalmente, no por haber dicho que Dios le había indicado expulsar a los ingleses de Francia, sino por haber utilizado ropa de hombre en la cárcel, lo cual pues era considerado una herejía, y en un juicio lleno de datos totalmente infundados por el obispo Cauchon, fue quemada viva en la hoguera en la ciudad de Rouen. Y tenemos también a Jan Hus, que fue un teólogo y filósofo checo que fue de los primeros en criticar a la Iglesia abiertamente por la corrupción, la falta de moral, los abusos, las ventas de indulgencias y la riqueza que llevaba acumulada la Iglesia gracias al pueblo. De hecho, él decía que los sacerdotes eran totalmente pecadores, puesto que permitían que todo este tipo de cosas pasaran dentro de la Iglesia con tal de recibir dinero y hacerse más ricos. Él creía que el Papa era el mismo anticristo por permitir que todas estas bajezas siguieran pasando dentro de la Iglesia, y fue acusado de hereje y traidor y fue quemado en la hoguera en 1415. Sus últimas palabras fueron: van a asar hoy a un ganso, pero en un siglo se encontrarán con un cisne que no podrán asar. La persecución de las brujas. Alrededor de 100,000 personas fueron bestialmente asesinadas en el siglo XVI y XVIII por la Iglesia Católica, quien orquestó una de las más espantosas masacres de la historia mediante la persecución y tortura de mujeres y hombres señalados por practicar brujería, bajo la doctrina de que habían sido procreados por Satanás. La Iglesia presionó tanto a la población para denunciar cualquier signo de brujería como lunares en el cuerpo, blasfemias, temor a los interrogatorios y saber nadar, puesto que según ellos solo el diablo podía enseñar a dominar el agua, los cuales eran motivos suficientes para ser sospechosos y capturados por la gente común que, manipulada por las ideas clericales, terminaba con la vida de las víctimas, flagelándolas, torturándolas, desollándolas, castrándolas, destripándolas, bueno, cualquier tipo de aberración.
Las cruzadas. Estas campañas militares orquestadas desde el Vaticano tuvieron como objetivo restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa entre el siglo XI y XIII, aunque se prolongaron hasta el siglo XV en España y el oriente de Europa. Fue una intensa persecución infame que duró más de 200 años y se cobró la vida de miles de seres humanos, principalmente musulmanes, pero también judíos, rusos, eslavos, paganos, mongoles, cristianos ortodoxos, griegos, valdenses, prusianos, cátaros, husitas y en general todo aquel considerado infiel por no practicar el cristianismo y oponerse a los mandatos del Papa. Son miles y miles de historias las que tú te puedes encontrar si te das a la tarea de investigar un poco sobre la historia de la religión en el mundo, y es terrible que se utilice la fe de las personas para causar miedo, para extorsionar, para amenazar con que si no creen en tu religión entonces estás mal y entonces te mereces hasta de hecho dejar de vivir. Es terrible porque esto lo único que ha provocado es que muchísima gente que antes era súper religiosa ahora decidan de plano ya no creer en ninguna religión, no practicar ninguna religión, por todos estos motivos donde se siente la gente presionada, se siente amenazada, se siente con temor sobre lo que les va a pasar dependiendo de qué religión practiquen. Es terrible. Yo siempre en lo personal he dicho, yo creo en Dios, creo que existe, amo a Dios, pero la religión es otra cosa. Siento y soy fiel creyente de que a Dios lo llevas en tu corazón y que no necesitas un intermediario entre tú y Él. Lastimosamente, las distintas religiones y las guerritas entre ellas han creado que muchísimas personas hayan perdido la vida por esta razón. Ama a Dios, ama tu religión. Si la religión te hace sentir y te hace ser mejor persona, estás en el lugar correcto. Pero si tu religión te hace pensar que eres alguien que puede juzgar a los demás y que puedes condenarlo al infierno o a cualquier otro tipo de cosa donde van a ser castigados, y eres una persona que estás todo el tiempo juzgando a los demás porque no creen en tu religión, entonces estás en la religión equivocada. Bien, dicen que la religión correcta es la que te hace ser mejor persona.